Buenos días, nuestro grupo está conformado por Clara Vega, Sandra Hernández, José Sánchez y quien les habla, César Beltrán. En el presente trabajo abordaremos aspectos de genotoxicidad producida por el consumo de alimentos, es decir, el efecto que puede causar sobre la herencia ciertas intoxicaciones alimentarias. Vamos a abordar unos conceptos generales sobre genotoxicidad con el fin de comprender mejor bioquímicamente los efectos sobre el ADN. Presentaremos dos casos reales y unas conclusiones finales. Inicialmente hay que conocer que hay diferentes tipos de toxicidad. Están los estudios de toxicidad sistemática, de toxicidad en la función reproductora, toxicidad local referida a efectos en la piel y ojos, estudios de hipersensibilidad, de genotoxicidad, el cual es nuestro objetivo de análisis y la cual está ligada a los efectos en los cromosomas y genes. Y finalmente estudios de carcinogénesis. Así las cosas, tenemos pruebas estándar para la evaluación de la genotoxicidad, teniendo las pruebas de mutación en bacterias, las pruebas in vitro con una evaluación citogenética, es decir, relacionada con el estudio de la estructura y función de la célula, de la lesión cromosómica en células de mamíferos, y pruebas in vivo de la lesión cromosómica usando células hematopoyéticas, las cuales son las células sanguíneas o formadoras de sangre de roedor. Para entender en qué forma actúan los genes tóxicos en el ADN es necesario conocer la principal localización de los daños sobre las bases. Al nivel molecular, los compuestos electrófilos tienden a atacar el oxígeno y el nitrógeno del ADN. En este sentido, podemos ver acá la diferente influencia por donde son atacados cada uno de las bases del ADN. Es característico que los compuestos que contienen una sola unidad de electrófila causen la genotoxicidad produciendo monoductos en el ADN. Análogamente, los compuestos que contienen dos o más unidades reactivas pueden reaccionar con dos centros nucleófilos distintos y de esta manera producir entrecruzamientos o crosslinks intra o intermoleculares en el material genético. Así las cosas, vemos algunas de las alteraciones que vamos a tener dentro de cada uno de los efectos causados por la genotoxicidad. Aquí apreciamos esquemáticamente cómo se ve una alteración de una base, rotura de hebra, recruzamientos de proteínas, roturas, enlaces apurínicas y entrecruzamientos de las hebras. Todo lo anterior determina el tipo de mutación y sus efectos en el ser vivo. Por último, se evidencia un ejemplo de genotoxicidad en alimentos, que referimos al caso de aflatoxinas y nitrosaminas. Ejemplo número 1. Genotoxicidad en linfocitos humanos inducida por extractos de durazno Prunus persica cultivados en Pamplonita, norte de Santander. Estudio realizado por Luis Fabián Yáñez, Alfonso Quijano y Iván Meléndez en diciembre del 2016. El durazno es la segunda especie frutal de mayor importancia después del manzano en las rosáceas. Los plaguicidas son considerados como uno de los principales factores de contaminación del medio ambiente. Como es conocido, son ampliamente utilizados para mejorar la producción de alimentos en la agricultura y para el control de plagas y vectores de enfermedades. Muchos han sido clasificados como cancerígenos porque inducen daño en el material genético. El área de estudio. En este trabajo se determinó la genotoxicidad producida por extractos de durazno Prunus persica cultivados en el municipio de Pamplonita, norte de Santander. El método utilizado fue el ensayo Cometa para la evaluación de la actividad genotóxica. Para la detección de residuos de pesticidas se usó cromatografía de gases. La extracción de los linfocitos para este experimento se usaron linfocitos de sangre periférica que se extrajeron de una persona joven y sana. Los linfocitos se separaron de la sangre total usando un gradiente de Ficol y Packer. Los resultados. En la tabla 1 se muestra la genotoxicidad en linfocitos expuestos a extractos de durazno detectado por el ensayo Cometa. Los resultados indican que existe un efecto genotóxico, longitud Cometa, dependiente de la dosis utilizada. En la figura 1 se muestra el daño en el ADN de linfocitos humanos inducido por diferentes dosis de extracto de durazno. Respecto al análisis de estos resultados,
Los resultados indican que el extracto de durazno induce lesiones en el ADN de linfocitos humanos que varían de acuerdo a la dosis del extracto. La cromatografía se detectaron pesticidas como endosulfán 2 y el beta-BHC que pertenecen a la familia de los organoclorados. Este estudio concluye que extractos de durazno cultivados en el municipio de Pamplonita y que están siendo comercializados en la provincia de Pamplona inducen actividad genotóxica en linfocitos humanos, lo cual podría constituir un factor de riesgo para la población expuesta, teniendo en cuenta la relación que existe entre daño genotóxico y la aparición de enfermedades tales como el cáncer. Por esto se debe plantear alternativas para disminuir el uso indiscriminado de estos plaguicidas organoclorados, ya que son considerados como uno de los principales problemas ambientales y de salud humana en el mundo. Ejemplo 2. Caso 2. La tartracina induce genotoxicidad en linfocitos de mus músculos. En la industria alimentaria, los aditivos colorantes son sustancias que normalmente no se consumen como alimentos ni tampoco se usan como ingredientes básicos, pero cuya adición resalta la apreciación visual de los productos o aumenta su estética. Estos se encuentran en aditivos, como aditivos en bebidas, dulces, en mezclas en polvo, aderezos, entre otros. En Perú, en diciembre de 2021, se ha reportado que existen productos que exceden las dosis determinadas por la JET, tales como cereales caseros expendidos en el mercado mayorista de la ciudad de Trujillo y papillas procesadas para bebés en la ciudad de Arequipa, los cuales superan el límite máximo permitido de 500 partes por millón asignado por el CODES, aun cuando la Dirección General de Salud Ambiental emitió un comunicado sobre la disposición para el uso de la tartracina. Actualmente, este colorante ha causado controversia por sus efectos tóxicos, como aberraciones cromosómicas en mamíferos y formación de micronúcleos en células sanguíneas humanas. Pero también existen reportes que sostienen que la inocuidad de la tartracina en ratas, en las que no genera aumento en la frecuencia de células micronucleadas en el colon. Sobre el posible daño del material genético, esta controversia científica sirvió como estímulo para continuar con investigaciones sobre el efecto de la tartracina en modelos animales que tengan semejanza bioquímica y metabólica con el ser humano. Para determinar el daño al material genético mediante la presencia de micronúcleos en linfocitos a través del ensayo de genotoxicidad, se consideró 25 ejemplares machos de mus músculos, los cuales fueron divididos al azar en 5 grupos experimentales de 5 individuos cada uno. Y a los 5 individuos del grupo experimental del control negativo se les administró oralmente 0.5 mililitros de suero fisiológico por día mediante sondeo estratégico, y a los 5 individuos del grupo experimental del control positivo se le administró una dosis única de dicromato de potasio de 25 miligramos por kilogramos de peso corporal. Los otros 3 grupos experimentales restantes fueron tratados con soluciones de tartracinas a dosis de 0.75, de 7.5, de 75 miligramos por kilogramos por peso corporal por sondeo intragástrico diario. De todo esto se llega a conclusiones y se habla primero de la limitación del estudio, que se debe mencionar que la evaluación micronúcleos evidencia efectos clastogénicos y aneogénicos a nivel celular, en tanto que existen otros ensayos, como por ejemplo el ensayo El Cometa, que es mucho más sensible a la detección de ADN y que podría determinar con mucha más precisión los rangos de concentración de tartracina. En conclusión, los resultados indican que la tartracina produce daño al ADN, induciendo la formación de micronúcleos en linfocitos de sangre periférica de los músculos. Pero los expertos en aditivos alimentarios dicen que la tartracina no afecta los valores del peso corporal en tiempo de duración del ensayo, pero sí sugieren tomar en cuenta este estudio para los planes de vigilancia y control de la tartracina en uso como aditivo alimentario para la mejora de la calidad de la salud de las personas. Para concluir los 2 casos que hemos mencionado anteriormente,
Entonces tenemos que el caso número 1, correspondiente a los extractos de durazno, se puede resaltar que la genotoxicidad de los extractos de durazno se da principalmente por la presencia de los plaguicidas organoclorados identificados como el hexaclorobenceno HBC y el endosulfán. Como consecuencia, pues, de contaminación ambiental generada por el uso prolongado y excesivo de este tipo de plaguicidas, los cuales presentan un nivel elevado de genotoxicidad, y cabe resaltar que estos productos en nuestro país fueron prohibidos desde 1993 y 1997 respectivamente, y debido a que demuestran alteraciones genéticas celulares, convirtiéndose en un factor de riesgo para la población que consume los duraznos. Durante la investigación, lamentablemente, pues no se logró establecer la concentración de los plaguicidas mencionados anteriormente en los extractos de durazno que fueron utilizados. Para el caso 2, asociado a la tartrazina, pues se logró determinar que el uso de tartrazina induce la genotoxicidad o daño en el material genético, formando micronúcleos de linfocitos o células dinucleadas en los diferentes rangos de dosis utilizadas de 0.75, 7.5 y 75 miligramos por kilogramo, presentando mayor genotoxicidad desde 75 miligramos por kilogramo. Cabe resaltar que aunque el estudio fue desarrollado en Perú, en la normatividad colombiana se permite una dosis máxima de 100 miligramos por kilogramo, y en el Códex Alimentario esta normatividad se permite entre 30 a 500 miligramos por kilogramo según el producto. Por tanto, se hace necesario que se realicen nuevos estudios para determinar la ingesta diaria admisible y los rangos de las dosis máximas permitidas, a partir de la cual la tartrazina genera genotoxicidad debido a que es un aditivo con múltiples aplicaciones en la industria alimentaria.